de Filipenses capítulo 4 nos dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Amén. Nuestro gozo, hermanos, viene del Señor. No importa la circunstancia, quizás la que estemos pasando, nuestro gozo está en el Señor. El versículo 5 dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Cuántos le esperamos? El Señor viene pronto, así que gocémonos en Él, esperando esa hermosa promesa. El número 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Por qué, hermanos, no levantamos en esta noche nuestras manos y digámosle: gracias, Señor? Como dice esta porción bíblica, denle gracias por todo lo que Él ha hecho, porque así experimentaremos tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y hoy nos alegramos, como dice, Señor, en tu palabra: regocíjense, alégrense, porque nuestro gozo viene de ti, Señor. Nuestra alegría viene de ti, Señor, y no de lo que exteriormente podamos experimentar, Señor, sino de esa paz que viene de ti. Tu paz nos trae gozo, Señor. Tu salvación, Señor, nos trae gozo. Y esta noche, Señor, queremos darte alabanzas a ti con todo nuestro corazón, alegres, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, Señor. Hermoso es contemplar tu hermosura, Señor, en tu casa. Queremos cantarte, Señor, y exaltar tu nombre, porque no aplaudimos al Rey de Reyes. Amén. Gracias, Señor. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Es lo que el salmista le decía al Señor, y lo vamos a cantar juntos esta noche. En mi angustia. Te llamé y escuchaste mi oración, me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios.
Como tú no hay otro Dios. Como tú no hay otro Dios. A tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor. Con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Y su iglesia le dice: te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te amo, te amo. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. En ti yo confiaré. ¿Cuántos le pueden decir: en ti yo confiaré? En ti yo confiaré. Solo en ti, Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos hemos decidido poner nuestra confianza en Él? Él es todo, hermanos. Nuestro castillo, nuestro escudo, nuestra fuerza. Amén. Y somos libres en Él. ¿Cuántos somos libres en Él? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice su palabra. Hemos sido libres por nuestro Señor. Él ha roto las cadenas del pecado. Dice su palabra que el enemigo nos acusa noche y día delante de Dios. Pero Cristo ya pagó por nosotros. Ya no hay más acusador para los hijos de Dios, porque hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero. Digámosle al Señor: somos tus hijos, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Podemos entrar ante el trono de la gracia, Señor, por lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Todo, Señor, todo se resume en la cruz del Calvario con el sacrificio de Cristo Jesús. Y queremos recordar eso esta noche y decirte: eres todo para mí, Señor. Que hubiera sido mi vida sin ti. Tú eres el motivo de mi vivir. Tú eres la razón de mi existir. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor. Digámosle juntos, hermanos: mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Le decimos una vez más: mi vida que hubiera sido sin ti,
Eres la razón de mi existir. Eres el motivo de mi vivir. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres la razón de mi existir. Tú eres todo, Señor. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz, Señor. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es mi alimento. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Dígale una vez más. Eres todo para mí. No podemos vivir sin ti, Señor. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Amor no pude resistir. Eres todo para mí. Tú eres digno, Señor. Gloria y loor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo
pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue, de lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Sí, Señor. Digámosle, bajo tus alas encontré el amor verdadero, Señor. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí, bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Dígamelo una vez más, bajo tus alas encontré. Bajo tus alas encontré por fin el amor verdadero. Bajo tus alas recibí aceptación y consuelo. Y pase lo que pase, y pase lo que pase, nada puede tocarme. Y aunque el enemigo contra mí se levante, bajo tus alas he venido a refugiarme. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue, de lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver. Y he aprendido a correr a ti en medio del dolor y de la adversidad. Solo por la fe, solo por la fe me sostendré en la roca, donde mis pies firmes puedan estar y descansar. A ver,
ver solo las voces. Y por la fe puedo entender que tú creaste el universo por tu palabra, Señor. Lo que se ve hecho fue. De lo que no se veía, así es en mi vida. Mi fe está puesta en ti, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Oh, gracias, Señor. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No podemos más que decirle gracias, gracias, Señor. Porque en ti encontramos el amor verdadero, Señor. Y por eso, Señor, con libertad te podemos cantar, Señor, como libres, como salvados, como redimidos. Y decirte, eres todo para nosotros, Señor. Bajo tus alas sabemos, Señor, que encontraremos esa seguridad, Señor. Nuestra confianza es esa, Señor. Porque por fe hemos creído en el Hijo de Dios. Oh, cuán grande amor, cuán grande amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Porque no se toma un minuto y le dice gracias, Señor, en sus palabras. En sus palabras, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi espíritu te adora, Señor. Mi alma se regocija delante de tu presencia, Señor. Tú lo diste todo por mí, Señor. Tú lo diste todo en la cruz por mí. Gracias, Señor. Y terminamos diciendo, eres todo para mí. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Honor, honor, gloria y loor. Honor, honor, gloria y loor.
Muy buena noche, mis hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo nuevamente, qué bueno tenerlos en casa. Bienvenidos una vez más. Qué bueno verlo, mis hermanos. Pregunto nada más, ¿cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno, mis hermanos, qué bueno. A pesar de todo, ¿verdad? El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha traído con bien, nos ha tenido el privilegio en este día de estar nuevamente en su casa. Pues bien, antes de pasar a la palabra, yo quiero darle unos anuncios. Quiero recordarles a todos los padres, que a los que tengan niños menores de 5 años o de 5 años, por favor asistirlos al momento que ellos necesiten ir al baño. Necesitamos su ayuda y su colaboración en esa área, por favor. De igual manera, al terminar el servicio, por favor, mis hermanos, cada padre deberá pasar a recoger a su niño en las clases o en los salones del ministerio infantil, para que su niño no pueda estar solo o quiera correr y a lo mejor se pueda caer, hermano. Queremos evitar todo esto. Lo hacemos para que tanto como usted y como nosotros podamos salir edificados de la iglesia y podamos nosotros también tener todo lo necesario. Y como usted sabe, es un lugar donde hemos recién empezado, pues no queremos que pueda pasar cosas ahí con su niño. Por esa razón le pedimos, mis hermanos, que al terminar el servicio pueda usted tenerlo junto a usted. Bueno, debido al COVID o al protocolo del COVID, mis hermanos, les recordamos que no se le estará dando a los niños ningún tipo de merienda por el momento. Sigamos orando también por ellos, para que todo esto a su debido tiempo ya podamos asistir a nuestros niños también de la manera debida. Bueno, si su niño se inquieta durante la enseñanza, como usted sabe, tenemos un lugar preparado para usted, mi hermano, mi hermana, para que usted pueda atender a su niño durante la enseñanza. Una vez se tranquilice, usted puede volver al auditorio mayor para que siga recibiendo la palabra juntamente con nosotros. Le recordamos, mis hermanos, el edificio cuenta con 2 entradas: Bruckner Boulevard, que se encuentra a mis espaldas, Timson Place a las espaldas suyas. Usted tiene acceso a esas 2 entradas y salidas. Si usted conoce a alguien también que de repente quisiera visitarnos, de igual manera puede informarle que el edificio tiene 2 entradas. Yo sé que a veces hay personas que buscan la dirección y normalmente siempre apuntan a lo que está a mis espaldas. Bueno, esa es la Bruckner Boulevard, pero también encuentran la otra parte que es la Timson Place. Ahí están las 2 opciones para nosotros, mis hermanos. Bueno, como todos sabemos, solo tenemos capacidad para 74 personas dentro del edificio. Seguimos orando, mis hermanos, para que pronto el Señor, ¿verdad?, nos dé los permisos que hagan falta para que ya podamos entrar tranquilos sin llevar a todo lo que hemos estado viniendo. Pero por el momento le pedimos su colaboración, su paciencia, sus oraciones, para que el Señor siga haciendo su obra ahí también. Bueno, les recordamos también, mis hermanos, que las enseñanzas, las predicaciones se estarán transmitiendo en vivo vía YouTube y Facebook, y luego usted puede obtener gratuitamente los audios por la página de SoundCloud. Ahí usted puede seguir escuchando las enseñanzas, puede descargarlas gratuitamente. Si hay algo que se le pasó de repente en el momento de la enseñanza, pues usted puede volver a escucharlos y seguirse nutriendo con la palabra. Bueno, quiero recordarle, mis hermanos, que el día de mañana, sábado 11 de diciembre, tendremos nuestro primer taller para servidores dentro del edificio. Así que están invitados, mis hermanos. Todo aquel que tenga en su corazón el deseo o el anhelo de querer servir al Señor, pues ahí está la oportunidad para nosotros, para que pueda venir a ser instruido, ser, preparado para el servicio al Señor. Ahora, déjeme decirle esto, yo sé que en otras ocasiones lo hemos mencionado. Cuando hablamos de servidores, mis hermanos, yo creo que el Señor llamó a todos aquellos que hemos nacido de nuevo a servir. Entonces, esto no es exclusivamente para los que estamos sirviendo dentro del edificio o aquellos que van a servir dentro del edificio, es para todos, mis hermanos. Entonces, las puertas están abiertas a todos. Algunos me preguntaron si había que hacer cita para venir, en este caso no tiene que hacerlo, usted puede asistir y pues esperamos verlo mañana. Mañana 6 de la tarde, sábado 11, aquí en Casa de Oración, Nueva York.
Bueno, queremos recordarles también, mis hermanos, que el viernes 24 y viernes 31 de diciembre, anótelo, los servicios serán cancelados. No tendremos servicios esos dos viernes, el viernes 24 y viernes 31 de diciembre, como usted sabe, debido a los días festivos, pues para que usted no venga y se encuentre con la sorpresa de que nadie vino ese día. Así que le recordamos que esos días la iglesia estará cerrada, el local. Y bueno, domingo 26 de diciembre y 2 de enero habrá servicio. No se olvide, para que no diga que nos dieron vacaciones largas. El domingo 26 de diciembre y 2 de enero estaremos de vuelta aquí, mis hermanos. Bueno, les recordamos, mis hermanos, que no se permite comer dentro del auditorio ni bebidas, solamente agua. Le pedimos su colaboración también en esa área, mi hermano. No se olvide de hacer su cita con tiempo, mis hermanos, para los próximos servicios. Tenemos servicios los días viernes 7:30 de la noche, domingos 9 de la mañana y 12 del mediodía. Ahí usted tiene las opciones, qué día y a qué horas le conviene a usted más. Envíe su mensaje de texto para hacer su reservación, mis hermanos. Hágalo con tiempo para que nosotros podamos tenerlo en la lista. Trate de hacerlo en la semana para que los hermanos y las hermanas que están encargados en esa área también puedan tenerlos ahí en la lista, mis hermanos. El número de teléfono a enviar su mensaje de texto es 646-321-0008. Ponga su nombre de la persona que asistirá con usted. Si viene con niños, de igual manera puede agregar el nombre de los niños. Bueno, servicio para jóvenes y adolescentes, mis hermanos. Tendremos nuestro servicio para jóvenes y adolescentes 18 de diciembre, sábado 18 de diciembre a las 6 de la tarde. Por el momento todos los jóvenes estarán aquí con nosotros en el auditorio mayor. Le pido por favor, mis hermanos, que nos ayuden a orar por ellos también. La juventud y la adolescencia en estos tiempos están viviendo un tiempo difícil y queremos que el Señor siga obrando en la vida de ellos, mis hermanos. Le pedimos sus oraciones también. Bueno, como todos saben, mis hermanos, a causa de la pandemia, muchos habían estado enviando sus diezmos y ofrendas, o algunos lo siguen haciendo por la aplicación Zelle. Usted puede seguir haciéndolo de esa manera si es más cómodo para enviar sus diezmos, o la otra opción es tomar un sobre aquí dentro del edificio y traerlo durante los servicios. Número de teléfono, yo creo que ya desde el domingo se anunció, o el viernes pasado se anunció que el número cambió. El nuevo número es 646-321-0008. Como les digo, está esa opción, o la otra opción es tomar un sobre aquí y traerlo también durante la enseñanza, mis hermanos. Amén. Si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, al final del servicio puede acercarse para darle más información. Amén. Bueno, ¿qué le parece si me acompaña a orar por los diezmos y ofrendas? Cierre sus ojos, por favor. Quiero orar también esta noche por el pastor Joel González, Casa de Oración Lakeland, creo que es así. Bueno, usted me corrige, esto es en la Florida. Vamos a orar por él para que el Señor siga dándole gracia al pastor y que pueda dirigir a las ovejas allá también. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has dado un tiempo maravilloso, Señor, en medio de la alabanza y adoración, Señor, en medio de los cantos. Pudimos también estar en tu presencia, Señor. Pudimos sentir el amor tuyo también, Padre. Pudimos expresarnos de lo mucho que tenemos también en nuestro corazón hacia ti, Padre bendito. Gracias, Señor, por ese tiempo te damos, Señor. Queremos tomar también este tiempo, Señor, para pedirte por los diezmos y ofrendas, Señor, que son traídos a este lugar, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, aquellos que estén pasando por necesidad, Señor, o situaciones, que seas tú obrando sobre el corazón de ellos, Señor, que seas tú fortaleciéndolos siempre, Padre, que seas tú ministrando, Señor. Y aquellos, Señor, que también necesitan ayuda, Señor, en lo financiero, Señor, que seas tú, Señor, poniendo en sus corazones, Señor, ese amor, Señor, a ti primeramente, para que todo lo demás que tú nos des, Señor, sea simplemente la añadidura, Señor amado. Pon siempre, Señor, el temor a ti primeramente, Padre. Gracias te damos, Señor, por esto. Quiero pedirte también, Señor, en esta noche, por el pastor Joel González, Señor.
Que seas tú bendiciendo su vida, Señor, que seas tú fortaleciéndolo, Señor, que seas tú siempre guiándolo, Padre, en medio de la congregación, Señor, esa congregación el cual tú lo has llamado y lo tienes ahora, Señor, dirigiéndolo, Padre. Síguele dando de tu gracia, Señor, síguele dando de tu palabra, Señor, para que Él pueda juntamente con las ovejas crecer, Señor. Y a los hermanos, Señor, que se encuentran en ese lugar, un corazón, Señor, sensible a tu palabra, Padre, para que juntamente con el pastor, Señor, puedan seguir creciendo hasta el conocimiento tuyo, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta noche por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta este momento, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Pues bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Yo le invito a que abra su corazón en esta noche. Yo quiero invitar aquí a mi hermano Víctor, que se encuentra por aquí, que él es el encargado de traer la palabra en esta noche. ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo? Vamos a orar por nuestro hermano Víctor. Y que sea el Señor, ¿verdad?, guiándolo como lo ha hecho con nosotros, y a nosotros que nos dé un corazón para recibir la palabra de parte de Él. Señor, quiero darte gracias también, Señor, en esta noche, por el privilegio que nos das, Padre, de tener a nuestro hermano, Señor, con nosotros. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo uses, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ser traída, Señor, por la boca de Él, Señor. Háblanos en esta noche, Señor, y sé tú ministrándonos también, Señor. Dale tu gracia, Señor. Dale, Señor, la oportunidad que a todos nosotros que hemos traído tu palabra nos has dado, Señor, el poder expresar, Señor, tu palabra, Padre. Te lo pongo en tus manos, Señor amado. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Gracias. Dios me les bendiga. Buenas noches. Le damos gracias a Dios que nos da el privilegio de estar aquí y de venir a compartir su palabra. Amén. Ahí donde usted está sentado, yo sé que el hermano oró, pero yo quiero pedirle al Señor que me dé la gracia para exponer su palabra. Padre bueno, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, porque solo en tu nombre, Señor, tenemos el poder y la gracia para hablar de tu grandeza, de tus milagros, tus prodigios y tus maravillas, Señor, de todo lo que has hecho en medio de tu pueblo. Y por eso, Señor, hoy estamos aquí delante de ti. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra. Que tu pueblo, Señor, salga hoy edificado, que salga de aquí, Señor, con una meta en su corazón, que sea obedecer tu palabra. Quita, Señor, todo obstáculo, que no vean los defectos, Señor, en el predicador, sino que vean tu palabra tal y como está escrita, Señor, para que seas tú, Señor, glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, en esta noche pues le doy gracias a Dios porque me ha tocado el privilegio de compartir su palabra. Y como tal, hemos estado llevando una serie que se llama El Cuerpo de Cristo. Y ¿necesita agua? No, ok, gracias. Y como tal, quiero compartir bajo el tema aprendiendo imparcialidad. ¿Cuántos de ustedes saben o entienden la palabra qué es lo que significa imparcialidad? Si usted entiende un poco esa palabra es muy muy importante, y especialmente en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, donde vemos tanta, le pudiera decir, segregación, división. Hay divisiones políticas, hay divisiones sociales, hay divisiones por todo, o en todos los lugares estamos viendo que se está haciendo muchas divisiones, separaciones, se hacen segregaciones por grupos, por personas. Incluso hay lugares donde si estás vacunado te aceptan, si no estás vacunado no, o si estás vacunado esto. Y hay división respecto a todo eso.
Y eso también de cierta manera ha entrado al pueblo de Dios, a la iglesia. Y es ahí donde creo que hoy el Señor quiere hacernos un llamado de atención, porque pongamos atención nosotros, que no entre eso en nuestros corazones, que no entre en la iglesia, que no entre a dividir lo que Dios ha unido. Amén. Y esto me recuerda una anécdota al respecto de que había una vez un hombre tocando la puerta o queriendo entrar a una iglesia, creo que muchos la han escuchado, y los encargados lo sacaban porque no estaba vestido adecuadamente. Y lo sacaban y trató 3 veces y luego se sentó afuera y se quedó a esperar. Y luego se acerca un hombre a él y le dice, ¿por qué estás aquí afuera? ¿Por qué estás triste? Y dice, no, es que no me dejan entrar, quiero entrar a adorar a Dios y no me dejan. Y le dijo, no te preocupes, yo tengo 10 años tratando de entrar y tampoco me han dejado a mí. Y le dijo, ¿y tú quién eres? Le dice, pues soy Jesús y no me dejan entrar. Y vemos cómo por apariencias muchas veces se hacen acepción de personas, se hacen divisiones donde no nos acercamos o aceptamos a ciertas personas tal vez por su nacionalidad, su color, su raza, lo que sea. Y hay divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Y es por eso que creo que es necesario que veamos qué dice la Escritura al respecto. Y por eso los quiero invitar que vayamos a Santiago, capítulo 2, verso 1. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en ese versículo. Y vamos a tomar de ahí para poder desarrollar el tema. Santiago, capítulo 2, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Que nuestra fe o que la fe que tengamos en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La palabra acepción es sinónima de la palabra imparcialidad, ¿verdad? O la palabra acepción, mejor dicho, es sinónima de la palabra acepción cuando hacemos separaciones o divisiones. Por esta razón, en el Nuevo Testamento, hermanos, se nos manda que practiquemos la justicia, porque la justicia va de la mano de la imparcialidad, porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros hacemos divisiones, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, estamos juzgando a las personas o estamos haciendo separación, lo cual Cristo no lo hizo con nosotros. La definición en sí de esa palabra, acepción o parcialidad, dice que en el original esa palabra tiene que ver con el hecho de levantar a alguien o elevar a alguien por cuestiones sea por cuestiones de apariencia, de raza o una posición social. Por ejemplo, imagínense que aquí entrara un político, el gobernador la gobernadora del estado de Nueva York, y se le diera un asiento de privilegio por causa de quién es. O que entrara el expresidente, que antes vivía acá, entrara acá y se le diera un puesto de honor. Y luego entrara alguien pobre y se le dijera, no, espérate ahí a ver si hay puesto para ti. Entonces creo que la palabra de Dios nos enseña que no debemos de hacer eso, no debemos de hacer acepciones por causa de una raza o simplemente por una posición social. Dice que también la acepción de personas también se hacía con referencia o también por cuestiones de hacer favores o por un favoritismo, sin ningún motivo, ninguna razón. Simplemente se favorecía a alguien, sea porque se debían favores o también por tener un interés, sacar algún provecho. Se le da un puesto de honor o se le da ¿cómo se le puede decir? Un trato diferente a una persona simplemente para poder recibir un favor de regreso.
Y fíjese que en el Antiguo Testamento, en la ley, Dios había prohibido este hecho. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 16, en el verso 19, ahí es muy claro cómo el Señor instruye a Moisés y Moisés a los que estaban juzgando con él, a que no hicieran prácticas de estas cosas. Veamos qué nos dice ahí Deuteronomio 16 en el verso 19. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 16, verso 19 dice: no tuerzas el derecho. Dios les está mandando ahí, poniéndolo en la ley, mandándolo a los jueces. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Si nosotros pensáramos por un momento este verso, diríamos: bueno, yo no estoy en un puesto de autoridad, no soy juez, no estoy en la corte trabajando, no estoy litigando entre dos personas. ¿Por qué tengo que este versículo? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y esto es muy fácil, mi hermano. Esto cuando vemos la palabra de Dios, la podemos aplicar en nuestra vida personal, pues nos dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. El hacer acepción de personas, nosotros sabemos que es pecado. Todos lo sabemos, ¿verdad? Esto significa que cuando nosotros no observamos la ley para obedecerla, en el hecho de específicamente de hacer acepción de personas, estamos violando la ley de Dios y estamos cometiendo injusticia. Y si decimos que Dios es justo, ¿verdad? O que de Dios viene la justicia, y decimos que somos hijos de Dios, tenemos que imitar el carácter de Dios. Y ese carácter se va a definir por una vida de justicia. No sé si recuerdan, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, casi en el último capítulo, la palabra de Dios nos dice: el que es justo, sea justo todavía, pero el que es injusto, siga practicando la injusticia, porque el Hijo del Hombre vendrá y pagará a cada uno según su obra. Entonces vemos cómo Dios nos está mandando al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento a practicar la justicia. Y esa justicia va de la mano con lo que es la imparcialidad. No se nos permite a nosotros decir: a este hermano no le hablo no es que no le hablemos, no tenemos una relación porque es así o porque es asá, sino que Dios nos manda que con todos seamos imparciales y que nos podamos amar como hermanos, porque se supone que somos un solo cuerpo. Entonces no puede existir la segregación, la división por cuestiones seculares. Ahora, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Dice: el propósito de este mandamiento es que seamos testimonio del evangelio a los incrédulos. Porque ¿cómo podemos nosotros mostrar la vida de la iglesia en unidad? O digámoslo así, ¿cómo podemos mostrar la unidad del cuerpo de Cristo si estamos todos divididos? No existe eso. No existe que nosotros podamos decir: sí, nosotros somos cristianos y vamos y nos congregamos. Y si nos preguntáramos, si alguien viniera y nos preguntara: ¿tú conoces las necesidades de tal persona que va ahí también? ¿Qué nos dirían? ¿Conoces tú cuál es la aflicción o qué le preocupa o cómo o has orado por las necesidades de tal persona? ¿Qué le diríamos? No, porque no tenemos una relación. No gastamos tiempo en acercarnos y decir: hermano, ¿todo bien? Si vemos la iglesia primitiva, ¿cuál era su base fundamental? Dice que ellos oraban juntos, partían el pan juntos y estaban juntos escuchando o en la doctrina de los apóstoles. Todos lo hacían juntos.
y compartían lo que tenían para las necesidades de los demás. Y hoy si vemos la iglesia, ¿cómo está? ¿Está unida de esa misma manera? Entonces es por eso que el Señor, mire, si vamos a Juan, el Evangelio según San Juan en el verso 13 del 34 al 35, aquí vemos un mandamiento que el Señor nos da. Esto viene de la boca de nuestro Señor Jesús. Amén. Esto no viene del que está hablando, del predicador hoy en día o del pastor, o sea, una regla de la iglesia. No, esto viene de la boca de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Está muy claro el mandamiento aquí. Y aquí, hermano, nos está diciendo, de la manera que yo, dice el Señor, de la manera que yo los he amado a ustedes, así ámense unos con otros. ¿Se han hecho alguna vez la pregunta? Nosotros muchas veces con mi esposa nos hacemos la pregunta cuando estamos en casa: ¿cuál es el propósito para mí ir a la iglesia el día de hoy? Porque podemos venir por muchos, ¿verdad? Por muchas razones. Pero ¿cuál es el propósito de ir a la iglesia? ¿A qué vamos? Y aquí nos muestra en la palabra del Señor de que nuestro deseo principal debe ser venir a la iglesia, ¿verdad? Primeramente venimos, alabamos a Dios, pero a escuchar su palabra. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Esto no es para que usted venga, escuche el sermón, se va a su casa, vive dentro de la semana y no se acordó de lo que le enseñaron. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos de venir con el propósito de ver cómo podemos hacernos crecer o crecer nosotros mismos en unidad como iglesia, como hermanos. Todos aquí a conocernos, a entendernos cuáles son las necesidades de unos por otros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le está quejando? ¿Puedo orar por ti, mi hermano? Pero venimos a la congregación y nos hacemos muchas veces nuestros propios grupos, ¿verdad? Y el Señor dice, no. Cuando se amen unos a otros, cuando se amen como yo los he amado, que Dios no hace acepción de personas, que Él no ve las apariencias, Él ve, el Señor nos ve lavados con su sangre, y yo creo que así nos debemos de ver todos, como hijos de Dios, amados por Dios, lavados por su sangre, perdonados, redimidos, que de esa manera entonces nosotros vamos a poder ver al que está al lado de nosotros como alguien por el cual Cristo murió, por alguien por el cual es necesario que yo, si tenga que darle lo que necesita para su existencia, que sea yo el que Dios use para poder ayudarle a ese hermano. Amén. Aquí el hermano Santiago, al escribir, fíjese que ese mismo versículo nos está hablando de una manera muy práctica. No es algo muy así que tenga que usted estudiar mucho para poderlo entender. El hermano usa un lenguaje muy práctico. En toda su epístola él usa un lenguaje muy práctico para que nosotros, al entenderlo, podamos practicarlo muy fácilmente. Básicamente, algunos lo entienden como si esto fuera el ABC del Evangelio. No es algo muy difícil de entender. No necesita usted ir a la universidad para entender que usted debe amar a alguien. ¿Verdad que no? Entonces, mire, aquí Santiago está poniendo un deseo de que la doctrina que hemos recibido, que es el Evangelio, que se haga algo vívido, algo mostrado con nuestra manera de vivir.
algo práctico, visible a las demás personas. Cuando Santiago hace esta declaración, él empieza con la frase, hermanos míos, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver ahí en el texto, donde él dice, hermanos míos. Y esa palabra en el original es la palabra del griego adelphos, y lo que significa es gente del mismo pueblo, de la misma comunidad. Nosotros, ¿verdad?, somos de la comunidad cristiana. También significa un hermano o hombre creyente. Entonces aquí nos está indicando el hermano Santiago que esto que él escribió no era solamente para el tiempo de la iglesia primitiva o para los judíos que habían creído en ese tiempo, porque cuando habla de hermanos míos es toda aquella persona que en sí ha creído en el evangelio. Nosotros somos cristianos, decimos que hemos creído en lo que se nos ha predicado. Entonces no era solamente para el pueblo judío, así digámoslo de esa manera, que estaba esparcido por todo el imperio romano, sino para toda la persona sin distinción, ¿verdad?, de si era griego o si era judío. No, él escribe para quien sea que haya creído en el evangelio. El apóstol Pedro también, fíjense, nos habla de este mismo hecho. Y si me acompañan a Primera de Pedro 1:17, para que veamos el alcance que tenía este mandamiento, de que no era solamente para los primeros creyentes o la iglesia primitiva, sino para todos los cristianos. Dice, y si invocáis por Padre, ¿verdad?, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces nos habla de que todo el tiempo que nosotros estemos en esta tierra, que somos peregrinos en esta tierra, dice que nosotros debemos conducirnos con temor, con respeto y obediencia. Si nosotros invocamos a Dios como Padre, tenemos que observar este mandamiento o la ley de Dios para obedecerla. Y si Dios nos está hablando de que debemos de tener cuidado y observar, probablemente usted diga, bueno, yo no hago acepción de personas, qué bueno. Pero la advertencia puede llegar para que en el futuro usted no vaya a caer en eso. Entonces el Señor siempre nos está advirtiendo o nos está llamando la atención para que nosotros abramos nuestros ojos y que no caigamos en el error y pensemos que está bien. Amén. Entonces vemos cómo Santiago y también Pedro nos habla del mismo hecho, que si invocamos a Dios como Padre, ¿verdad?, no, el cual no hace acepción de personas. Y si nosotros debemos de imitarlo a Él, tenemos que hacer lo mismo, así como Él lo ha hecho, de que Él no ha hecho acepción de personas con nadie. Cuando vemos también en el mismo pasaje que vemos la palabra fe, ¿verdad?, como lo dije anteriormente, es ese evangelio, el evangelio que hemos recibido, porque la palabra fe ahí en ese contexto nos está hablando del evangelio en sí, de las buenas noticias de que hemos sido salvados, hemos sido perdonados y que hemos sido unidos a la familia de Dios, sin importar absolutamente nada o lo que somos o lo que éramos. Aún así Cristo, ¿verdad?, nos compró y nos acercó hacia Él. De la misma manera en Judas, en la carta de Judas se había propuesto escribir una carta, porque cuando Santiago está hablando de la fe que hemos recibido, igualmente Judas habla de esa misma salvación como una bendición común que todos los creyentes disfrutamos.
Y él está escribiendo para destacar la unidad y la comunión entre los creyentes, para recordarnos de que Dios no hace acepción de personas. Entonces, en las dos cartas, tanto Santiago, Pedro y Judas, están hablando del mismo hecho. Hermanos míos, por cuestiones del evangelio o la fe que han recibido, ¿verdad?, que tengamos esa misma unidad o comunión como cuerpo de Cristo, para que podamos entender que el evangelio ha venido a traer unidad, ha venido a traer, a romper toda barrera, mejor dicho, entre cuestiones de creencias o cuestiones de doctrinas o cuestiones de razas o nacionalidades. El evangelio ha venido y ha rompido todas esas barreras y nos ha puesto bajo las doctrinas esenciales de la palabra de Dios, para que crezcamos en ellas, en obediencia, y de esa manera podamos nosotros glorificar a Dios, ¿verdad?, al mostrar a través de nuestra vida en unidad el evangelio que el Señor nos ha dado. La frase también la frase del glorioso Señor, esta frase nos muestra el puesto de autoridad que Jesús tiene, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que Cristo es glorioso, Él es el esplendor, Él es el que tiene el poder o la magnificencia, el señorío, Él es la luz, Él es el resplandor, como nos lo muestra la Escritura. Solo en la presencia de Dios se nos es revelada la verdad. Él es Dios mismo, y que solo Cristo es quien revela la gloria de Dios, ¿verdad? Tanto como en la cita en Juan, si ustedes me quieren acompañar en Juan 1:14, como nos lo revela ahí la palabra, en Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También, si quieren no lo busque, yo se lo leo aquí mismo en 2 Corintios 4, del 4 al 6, si quieren nada más anótelo, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, a Él que resplandiese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces aquí nos está hablando la Escritura, mis amados. Les estoy dando esto para que entendamos qué lugar tiene el Señor Jesús. ¿Quién es Él? Y si Él nos ha mandado que nos amemos unos a otros, debemos de obedecerlo, ya que Él tiene la autoridad para mandar a su iglesia a hacer lo que Él desea, para que mostremos el amor de Él a los incrédulos. En Jesús no vemos un espíritu de división ni de segregación en ningún motivo. Por ejemplo, vemos a Jesús, vemos en la genealogía de Jesús a personas que no eran judías incluidas en su genealogía. Entonces vemos cómo Dios empezó a aceptar, o digámoslo así, a incluir a personas en su genealogía, que si fuéramos nosotros, o si fueran mismos los judíos que hubieran decidido, hubieran escogido y hubieran dicho: este no, porque no es un judío. Pero incluso Dios escogió a ciertas personas que están incluidas ahí. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas.
También, por ejemplo, vemos la elección de Jesús de la aldea de Nazaret como su lugar de residencia. Él vivió ahí 30 años. ¿Se acuerdan ustedes de, por ejemplo, cuando uno de los discípulos va y le dice, oh, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a Natanael, va y le dice, hemos encontrado al Mesías, el del que escribió Moisés, es Jesús de Nazaret. Y le dice, ¿qué acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Vemos ahí cómo había un desprecio hacia la gente de ese pueblo. También vemos la disposición de Jesús a ministrar en Galilea y en Samaria, regiones que los judíos ni tan siquiera caminaban por ahí, los despreciaban. Y fíjense que Jesús no hace eso. Incluso, miren, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2 del verso 5, vemos ahí cómo los judíos menospreciaban a la gente de Galilea. Dice la escritura en Hechos capítulo 2 del 5 al 11, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Eran hombres que tenían temor a Dios, ¿ok? Y dice todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es bajo el contexto del Pentecostés, amén. Y estaban, dice, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crescentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero me sorprende a mí que ellos usan esa frase, ¿no son estos galileos? Porque tenían a la gente de Galilea como gente, ¿cómo lo pudiera decir? Como gente iletrada, alguien que no ha estudiado, alguien que es de las montañas, un campesino que nunca ha ido a una universidad, digámoslo así, y los analfabetos, y los tenían como lo despreciado, lo hacían a un lado a la gente. Y por eso aquí ellos, viendo esto que estaba pasando, hacen esa exclamación, dicen, ¿no son estos galileos? Y muchas veces, hermanos, de la misma manera podemos nosotros menospreciar a alguien por causa de quién es. Aún fíjense, mis amados, que en la iglesia se desprecian a las personas por su edad. Se menosprecian las personas por causa de su apariencia física. Y venimos a hacer lo que estaban haciendo estos judíos. Y dice la palabra que eran varones piadosos. Y aún así estaban cometiendo este pecado, haciendo esta acepción, ya que en el Antiguo Testamento se les decía que no se les permitía hacer eso. Santiago condena los actos de favoritismo. A menudo, ¿verdad?, tratamos a las personas de acuerdo a su vestimenta, a su aspecto. También a veces preferimos identificarnos con las personas, entre comillas, que han tenido éxito en el mundo. Por ejemplo, no sé si usted ha ido muchas veces a las oficinas de los abogados y usted ve que tienen fotos con tal persona importante o con esta otra persona y piensan que eso les da cierto prestigio.
Pero, ¿qué pasa si usted alguna vez ha ido a alguna oficina de un abogado y lo ha visto que se ha tomado una foto con alguien que le limpia la casa? No, ¿verdad? No tiene fotos ahí con alguien que le limpia la casa. Tampoco tiene fotos con la persona que va y limpia los baños en donde están las oficinas, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque se le da más importancia a cierta persona que a ese. Y resulta que muchas veces esa persona que limpia la casa es la persona que, ¿verdad? Hace un mejor trabajo. Y preferimos muchas veces identificarnos. Y en la iglesia pasa eso. Fíjese que muchas veces pasa de que alguien quiere un consejo y Dios puede usar a quien sea de los ancianos o líderes que Dios ha escogido. Pero muchas veces decimos, no, a mí me tiene que aconsejar el pastor. Si el pastor no ora por mí, yo no. La oración no sirve. Y despreciamos a aquellos a los que Dios ha llamado para servir en la iglesia. De igual manera, incluso hemos escuchado muchas veces cuando algunas personas, lo he escuchado por ejemplo al pastor Chuy, que dice que en ciertas ocasiones en casa de oración llaman para saber quién es el que va a predicar, que porque si no predica el pastor no llegan o si no va a cantar fulano no llegan ahí. Entonces no estamos muy lejos nosotros de esto que estamos viendo aquí en la escritura. En la iglesia se está practicando este tipo de pecado. Esa no es la voluntad del Señor, que la iglesia esté dividida, que esté segregado, que hagamos acepción de personas. Tanto como yo o el hermano Antonio, el pastor, puede traer la palabra de Dios y cuando Dios va a hablar, Dios les va a hablar a cada uno individualmente. ¿Verdad? Y por eso siempre que nosotros nos acercamos acá, tenemos que venir con ese corazón de buscar la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Qué Dios me va a hablar hoy que yo puedo estar practicando mal? ¿O en qué necesito crecer en obediencia en esa parte? Mire mi hermano, en estos tiempos tenemos que estar atentos para que podamos discernir si el enemigo se está entrando en nuestra vida o en la iglesia y poder nosotros cubrir esa área o desechar eso que se está metiendo, ese pensamiento. Nosotros aquí, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 21, vemos una advertencia que el Señor nos hace. Vamos a Colosenses 3, 21 para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vemos una advertencia y creo que las advertencias del Señor, ¿qué cree usted? ¿Que son buenas o que son malas? Son buenas, ¿verdad? Es como cuando usted va por el subway y usted ve cuando pasa el tren y hay paneles eléctricos, le dice no tocar, panel de alto voltaje. ¿Qué pasa si usted mete la mano ahí? Igualmente la palabra de Dios nos da ciertas advertencias para que nosotros tengamos cuidado. Amén. Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia. Acuérdense que les dije al principio que la palabra imparcialidad va de la mano con la palabra justicia. Y mire aquí lo que dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. ¿Se acuerdan lo que les hablaba hace un rato de Apocalipsis, cuando les dije yo que en el capítulo 21 el Señor nos da esa advertencia también diciendo: el que es injusto, sea injusto todavía? Si tú quieres seguir haciendo divisiones, si tú te quieres no tener coinonía o así hermandad o menosprecias a las personas, está bien. Dios nos da la libertad para nosotros escoger el camino que queremos. Pero nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y es lo mismo que aquí Colosenses nos está diciendo, que recibirá, dice, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
Y eso pues lo entendemos que con Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y esto me recuerda, mis amados, cuando Pedro es llamado a la casa de Cornelio. ¿Se recuerdan de esa escena donde Pedro es llamado y él va y Cornelio le cuenta cómo ha tenido la visión? Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, que donde sea que su nombre es invocado, ¿verdad? Dios lleva la salvación. Y asimismo nosotros debemos de entender eso, que no podemos nosotros hacer acepción de personas. No podemos creer que unos son más importantes que otros. Delante de Dios, ya el pastor nos ha enseñado, ni yo soy más importante porque estoy aquí que usted. O que, digámoslo así, el pastor es más importante que todos, porque delante de Dios todos fuimos comprados con la sangre de Cristo. Solo que a él Dios le ha dado un puesto de autoridad para tener un orden aquí en la iglesia. Y verdad, por causa de eso nosotros no nos vamos a poner en el punto, como le estaba diciendo, que si no es él el que ora por mí, no quiero que nadie más ore por mí. No. Pero sí entendemos la autoridad que él tiene para nosotros someternos. Y si él delega autoridad a alguien, ¿qué vamos a hacer? ¿Desecharlo también? No, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces nosotros debemos de entender que el deseo de Dios es que como cuerpo, como iglesia, podamos crecer en unidad. Todos unidos, viendo por las necesidades de los unos por los otros. No desechando a alguien porque, este es incrédulo, o este practica esto, o este es así, o así. No. Y fíjese mi hermano que el apóstol escribe aquí una ironía. Y esto pues, como les estaba diciendo, es el hecho de que nos gusta muchas veces identificarnos con las personas que han tenido cierto éxito en el mundo. Y Santiago nos habla de lo irónico que es eso. Vamos a ver esa ironía que Santiago nos habla en Santiago 2, vamos a verlo del 2 al 9, porque es muy importante que nosotros entendamos cómo el Señor nos está mostrando que a veces en lo que nosotros nos apoyamos, en lo irónico que es el apoyo que nosotros tenemos de identificarnos de cierta manera con aquellos que han tenido éxito. Vamos a ver este ejemplo. Aquí dice Santiago 2, del 2 al 9. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Este es un ejemplo, miren lo que dice. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, o al lado de mis pies. Verso 4 dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Verso 5. Este es el argumento contradictorio en la ironía que él nos está diciendo. Dice, hermanos míos amados, oíd. Muy importante esa palabra oíd, porque esa significa recibir noticias o prestar atención. También significa entender o entiende, o cobrar la facultad de oír o escuchar a un acusado. Entonces el apóstol Santiago está diciendo aquí, miren, hermanos míos amados, oigan con atención. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y esto es irónico, el tono que él está dando en el verso 8, y dice el verso 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Verso 13, o 10, del 10 al 13 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí el apóstol Santiago nos está relatando este evento que pasaba en la iglesia, de hacer acepción de personas por causa de la apariencia. Y luego les dice él, ¿no son estas personas a las que ustedes les dan honor las cuales los maltratan o blasfeman el nombre de Dios? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que de la forma que el mundo ve, el mundo lo hace de esa manera, pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros no debemos de hacer eso aquí en la iglesia. No debemos hacer acepción de personas, no debemos de tomar con más importancia a cierta persona o a cierto hermano por la posición que tenga. No, mi amado hermano. El Señor nos manda que todos somos un cuerpo y que todos necesitamos estar unidos en el amor de Dios, en la palabra de Dios. No en otras cosas, no en mis pensamientos, no en mis emociones, sino ¿qué es lo que nos une? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser una iglesia de un solo pensamiento, ¿verdad? Un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Señor. Pero no podemos decir que Jesús es mi Señor si yo hago acepción de personas. Si yo no me, digámoslo así, si no tengo una armonía o comunión con los pobres de la iglesia. Yo pues no tengo nada, ¿verdad? Pero es por decirlo. No es que no quiero que vaya a pensar, el hermano tiene dinero. No. Es una cuestión de que debemos de pensar de que no nos vamos a hacer distinción de personas. No, de ninguna manera. Miren, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que nosotros como seres humanos somos muy dados a ser impresionados por las apariencias. Porque aquí es muy fácil, mira, aquí todos podemos mostrar una vida muy espiritual, ¿verdad que sí? Podemos mostrar una vida muy, muy consagrada al Señor y nos sabemos el lenguaje. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios y nos acercamos a alguien y empezamos a tener una hermandad con esas personas, nos empezamos a dar cuenta y entonces podemos ver necesidades, aflicciones, deseos o anhelos. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos ayudarnos unos a otros a corregir ciertas áreas que necesitamos arreglar delante de Dios. Pero si no nos asociamos con nadie, ¿cómo vamos a entender los dolores, necesidades de los hermanos? No nos dejemos, hermanos, impresionar por apariencias o por un nivel social de una persona, ¿verdad? Tampoco porque sea una persona famosa.
Tampoco debemos de despreciar al pobre, ¿verdad? Porque Dios nos ve a todos por igual. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, tenemos que ver a Jesús como nuestra máxima autoridad, como nuestro máximo ejemplo. En el Antiguo Testamento, como les dije, en la ley levítica, esos mandamientos estaban siempre, eran constantes. Y nosotros sabemos que la ley ceremonial fue terminada en la vida de Cristo, pero no la ley moral. Y en Levítico 19:15, si me acompañan ahí, vamos a ver cómo esta palabra se nos recalca de nuevo. Levítico 19:15. Aquí hablándole Dios a los jueces les dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande o al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Amén. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué es lo que vemos aquí, mi amado hermano? Lo que vemos aquí es, nosotros lo podemos aplicar en este hecho, porque está hablando de hacer juicio. El hacer juicio es tomar, digámoslo así, un veredicto o una decisión respecto a personas, y nos está apuntando al mismo hecho de que cuando hagamos juicio o juzguemos a una persona, no la juzguemos por las apariencias, que no deseemos acercarnos a alguien porque veamos que tiene cierta apariencia o porque tiene cierto nivel social. No, eso nos muestra a nosotros que cuando usted vea que en su corazón haya cierto deseo, inclinación a tener más relación con ciertas personas, siempre voltee a ver del otro lado del salón y vea si hay alguien que usted no conoce. Por ejemplo, si yo le dijera ahorita en este momento, yo le dijera: hermano, ¿hay alguien aquí que usted no sabe cómo se llama? ¿Qué usted me diría? ¿Verdad que sí? Si yo le dijera: mire, hermano, levántese de su lugar y vaya a orar por alguien que usted no conozca, ¿estaría usted dispuesto a dejar su espacio, su comodidad para ir y asociarse y acercarse con aquel hermano que está necesitado tal vez de que alguien ore por él? Al final vamos a practicar eso. ¿Les parece bien? Porque es que la iglesia, venimos y termina el servicio y salimos corriendo. No sé si es porque los frijoles se quedaron en la estufa o es porque en sí no queremos asociarnos, pero creo que esa actitud necesita ser cambiada. Esa actitud necesita ser amoldada a la verdad de Dios. También, hermanos, cuando vemos estas cuestiones, miren, a veces no nos debemos dejar llevar también solamente porque si alguien nos cae bien. O sea, por ejemplo, aquí nosotros, algunos yo los conozco un poco más porque hemos convivido aquí en la construcción, a otros no los conozco mucho. Pero si el día que usted quiera invitarme a comer, nada más me avisa y, ¿verdad? Y esto de, hermano, mire, de asociarnos no es cuestión de que si nos gusta o nos cae bien la persona. No, mi amado hermano, esto no habla de gustos, habla de hechos de entender la verdad de Dios. El Señor Jesús, fíjese que el Señor Jesús nos muestra ese hecho de asociarse, tanto del sometimiento a las autoridades o la asociación. ¿Cuál era una de las quejas de los fariseos? ¿Por qué está vuestro maestro comiendo con recaudadores de impuestos? ¿Por qué está vuestro maestro haciendo esto? ¿Por qué está aquí o por qué está juntándose con aquellos? Siempre esa era la queja de los fariseos. ¿Y qué vemos en la iglesia ahora? ¿Vemos una vida así?
Una vida donde Jesús se asociaba con todos. ¿Qué vemos en la iglesia ahora? Segregación, división. Amén. Y el Señor no quiere eso. Mire, el mismo Jesús, como está diciendo, sometió a las autoridades, tanto a las terrenales, cuando estaba delante de Poncio Pilato, ¿verdad? Él se sometió a la autoridad. Con su obediencia Él nos mostró cómo traducir las palabras de Santiago o lo que nos dice la ley a la vida práctica. Por ejemplo, la oración en el huerto de Getsemaní. ¿Qué es lo que Jesús decía? Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hacía Jesús ahí? Sometiéndose a la autoridad. Él, siendo Dios, podía haber dicho, no, Señor, manda a alguien más, pero Él no quiso. Mire, ni tampoco dice, Jesús aparentó algo que, bueno, Él era Dios, pero no vino aquí con apariencias. Nosotros tampoco estamos llamados a vivir una vida de apariencias, ni una vida de una fortaleza como, ¿verdad? Como si nosotros, ¿cómo le podría decir? Como si nosotros fuéramos muy espirituales o muy obedientes, mejor digámoslo así, que podamos pretender o aparentar o mostrarle a alguien que tal vez tiene alguna deficiencia en la vida espiritual y queramos nosotros mostrarle algo que no somos. Jesús nunca hizo eso, aunque Él era Dios, siempre se asociaba y lo que Él hacía era hablarles el evangelio, la palabra, para que pudieran ellos, ¿qué? Llegar a una vida espiritual. Cuando nosotros observamos la vida de Jesús en todos los sentidos, Él siempre fue imparcial. Él siempre tuvo el deseo de la asociación. ¿Se acuerdan cuando los fariseos hablaron de Él y Él dijo, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores? El doctor dice, yo no vine a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Entonces cuando vemos cómo Jesús nos habla a nosotros debemos de entender que el deseo de Dios no es que nosotros hagamos segregación o división. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 18, mire lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Deuteronomio 10 del 12 al 18. Ahora pues, Israel, ¿cree usted que si nosotros quitáramos la palabra Israel y le pusiéramos el nombre de nosotros, cree que Dios nos podría estar hablando a nosotros? ¿Verdad que sí? Mire lo que dice ahí. Ahora pues, póngale ahí su nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Verso 18. El que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Cuando vemos aquí en el verso 13, si retrocede un poquito conmigo, ¿qué es lo que Jehová pide de nosotros? Esa pregunta es una pregunta retórica, es casi contestándonos
La misma pregunta está involucrada, digámoslo así, la respuesta. Y es una afirmación. Moisés, mire, Moisés básicamente le escribe ahí, y en Miqueas, no lo busque, yo se lo leo. En Miqueas capítulo 6, verso 8, dice de la siguiente manera, no lo busque, yo se lo leo, dice: porque es lo que Dios pide de ti, que temas a Jehová tu Dios. Eso significa estar admirados de Dios y someterse a Él. Que andes en todos sus caminos, significa conducir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Amén. Que lo ames, dice. Es escoger el dirigir nuestra atención en el Señor y solo en Él. O sea, el amor se va a mostrar en escoger que nuestra atención esté dirigida solamente al Señor Jesús. También que sirvas a Jehová tu Dios significa mantener la adoración del Señor como el enfoque central de la vida o de tu vida. Y la palabra que guardes los mandamientos del Señor significa obedecer los requisitos que el Señor había impuesto. Y esto lo vemos nosotros en lo que vemos en la palabra de Dios, que es lo que Él nos manda, lo que estamos ahorita leyendo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que no hagamos acepción de personas. ¿Cuál es el deseo? Que seamos un cuerpo, que estemos unidos, como cuando el pueblo de Israel salía a las batallas. Nosotros tenemos muchas batallas. Como el pueblo, como el cuerpo de Cristo, tenemos muchas batallas. Amén. Pero ¿cómo podemos vencer si no estamos unidos? ¿Cómo podemos decir, bueno, vamos a orar la congregación entera por un hermano que está batallando con alguna adicción o algo, algún pecado? ¿Cómo podemos vencer si no estamos unidos? Entonces es necesario que nosotros entendamos eso. Para ir terminando, mis amados, quiero que me acompañe a Primera de Pedro. En el capítulo 1 del 17 al 21 vamos a ver ahí algunos últimos versículos. Primera de Pedro 1, 17 al 21 dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No fuimos rescatados, dice, con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa fe y esperanza se va a mostrar en la obediencia a Dios por causa de que sabemos otra vez quién es Él. No es por causa de lo que nosotros podemos hacer como cristianos, no es por causa de lo que yo he hecho o cómo yo sirvo en la iglesia, no, es por causa de lo que Él hizo. Y si nosotros entendemos eso, lo que Cristo hizo, que nos compró, ¿verdad? Dice, con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso nos habla, amados hermanos, que nuestro vivir o nuestro deseo de someternos a este mandamiento o a la obediencia a Dios debe ser primordial. Debe ser algo muy, digámoslo así, debemos de ponerle mucha diligencia al hecho de acatar la ley o acercarnos a la ley para no cometer ese pecado que muchas veces es invisible a nuestros ojos. Pasa desapercibido y debemos de tener cuidado. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Señor en esta noche que nos ayude? Ya que
Como nos dice la palabra de Dios, que si invocamos, ¿verdad?, a aquel que no hace acepción de personas por Padre, ¿cómo debe ser nuestra peregrinación? ¿Cómo debe ser nuestra vida diaria? ¿Cómo debe ser nuestra manera de comportarnos? ¿Cómo debe ser nuestro trato hacia nuestro prójimo? Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle a Dios que nos ayude. Porque la verdad, hermanos, el mundo nos está diciendo, no podemos todos convivir juntos. La iglesia primitiva, una de las cosas que sobresalía en ellos era la unidad que habían. En aquellos tiempos los ricos no se podían asociar con los pobres, ni tampoco los judíos con los romanos. Y cuando nace la iglesia, ese fue algo que cautivó la atención de aquella gente, la unidad que había en ellos, el deseo de compartir lo que tenían, de ayudarse unos a otros. ¿Podremos nosotros en esta noche buscar a alguien que no conozcamos, movernos en nuestro lugar y orar por esa persona? Voltee a su alrededor y mire y piense. ¿Será que habrá alguien aquí a la cual yo no me he acercado? ¿Podremos movernos de nuestro lugar para orar por alguien que no conozcamos y le podemos preguntar su nombre? Y verdaderamente buscar a alguien y decirle, ¿cuál es tu nombre? Podemos tener una hermandad, tener un compañerismo. Podemos verdaderamente poner en práctica lo que el Señor nos dice. Padre amado, te damos gracias en esta noche que estamos aquí. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos mandas, Señor, a que debemos de estar unidos como un solo cuerpo, Señor. Verdaderamente es un privilegio cuando vemos tu iglesia, Señor, que has llamado gente de diferentes lenguas, tribus, naciones, para que te sirvamos a ti, Señor. Para que seamos un cuerpo, para que llevemos las cargas los unos por los otros, que podamos verdaderamente entender cuán grande eres tú, Señor, y que tú no haces acepción de personas, porque si fuera mérito humano, Señor, o un ser humano, Señor, nos hubieses desechado, pero tú nos has amado con un amor eterno. No vistes nuestra apariencia, Señor, vistes nuestra condición y nos rescataste, Señor. Por eso en esta noche, Señor, estamos aquí delante de ti como un solo cuerpo. Somos hermanos porque hemos sido lavados, comprados con tu sangre preciosa. Señor, nos has injertado en la familia de Dios y nos has llamado tus hijos. Y todos somos hermanos, Señor, y por eso estamos aquí delante de ti. Qué bendición, Señor, verdaderamente poder tener a mis hermanos cerca y poder compartir con ellos, Señor. Y en todas partes, oh Dios, donde el evangelio es predicado, sea en la China, sea, Señor, en Asia o en África, y sean hombres que amen tu palabra, que tengan temor de ti, Señor. Oramos por ellos, porque también son nuestros hermanos. Bendice a tu pueblo que está hoy aquí, Señor. Bendice a tu pueblo que está en sus casas. Aquellos que también tienen alguna necesidad, oramos por ellos. Te rogamos, oh Dios, que por favor tengas misericordia de nosotros y que nos unas como un solo cuerpo, Señor. Hemos estado tan divididos, tan segregados. Nos molesta muchas veces poder servir a los demás en nuestros hogares. Queremos que nos sirvan, queremos que hagan todo por nosotros, Señor, pero no estamos dispuestos a dar nuestra vida o amar como tú nos amaste, Señor. No estamos dispuestos a ir la milla extra que tú nos mandaste, Señor, porque creemos, Señor, que nosotros
No merecemos ese trato, Señor. Pero aquí estamos delante de tu presencia porque hemos pecado. Hemos hecho acepción de personas, Señor. Te ruego, Dios, que puedas unir a mis hermanos, que nos puedas unir como un solo cuerpo, Señor, y que podamos salir en batalla, luchando contra las acechanzas del pecado, del enemigo, Señor, que asedia a la iglesia, Señor. Que podamos estar unidos, Señor, entendiendo que van a pasar muchas cosas, pero tú, Señor, es que nos vas a unir y nos vas a ayudar a perdonarnos y amarnos a pesar de las indiferencias, Señor. Porque el amor, dice tu palabra, cubrirá multitud de pecados, Señor. Y por eso, Señor, estamos aquí delante de ti creyendo que tú nos has llamado para ser tus hijos. Y si invocamos, Señor, tu nombre, Señor, debemos de vivir tal y como tú nos mandas, Señor. Ayúdanos a amarnos verdaderamente, no de labios nada más, Señor, sino que sea un amor verdadero y que podamos conocernos y entender cuáles son las necesidades de cada uno, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia en esta noche los acompañe, los ayude a llegar a sus hogares, que llegando, Señor, en el silencio de la noche en sus hogares puedan meditar, Señor, y que si reconocen, Señor, que han pecado en esta área, Señor, que puedan venir arrepentidos delante de tu presencia y reconocer que tú eres Dios y que necesitamos la obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición. Rogamos, Señor, que nos dé un corazón sensible, un corazón, Señor, que pueda depender de ti y ver las necesidades de los demás, para que podamos, Señor, representar ese evangelio que tú nos has dado, Señor. Tú descendiste de tu trono para darnos vida eterna. Ayúdanos a nosotros a descender de nuestra comodidad, Señor, para poder amar a los demás. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor, y te damos las gracias por la vida de la iglesia que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan buenas noches, mis amados. Dios me les bendiga y les ruego que tomen su tiempo para conocerse como hermanos. Amén. Dios les bendiga. Que tengan buenas noches.